Continuamos aquí en Observatorio. Vamos a presentar una cápsula sobre en qué consiste el examen periódico universal de la ONU en materia de derechos humanos y ya regresamos al análisis de nuestros expertos invitados. Contraste. El examen periódico universal es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de evaluar a los países en materia de derechos humanos. El examen se realiza cada 4 años y medio. En 2009 fue la primera evaluación para México. En ella se hicieron 93 recomendaciones y en este año se realizó la segunda en la que se hicieron un total de 180 recomendaciones. En el documento final se agruparon las recomendaciones realizadas por los países miembros. En total fueron 87 naciones que hicieron recomendaciones a México agrupadas en 176 temas. Las principales preocupaciones expresadas por la comunidad internacional fueron en materia del desempeño de las fuerzas de seguridad pública, el incremento en los casos de tortura, la presencia militar en las calles, la violencia contra las mujeres, la permanencia de la práctica del arraigo en el sistema de justicia y la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Se denuncia de igual manera la falta de respuesta gubernamental ante la frecuente violencia contra las mujeres y el escaso acceso a los abortos seguros, incluso para víctimas de violación. Paraguay observó que en México se debe atender el creciente número de feminicidios. En este tema, incluso se sugiere que se armonicen las legislaciones locales y federales para hacer más eficaz el propio sistema judicial. Pero uno de los temas que más llama la atención es el de las agresiones que sufren los periodistas y defensores de derechos humanos y la impunidad en que permanecen estos ataques, la vulnerabilidad o las fallas en los mecanismos de protección hacia este sector, por lo que se hace énfasis en fortalecer el mecanismo y erradicar la impunidad. Entre 2009 y 2012, 44 defensores de derechos humanos fueron desaparecidos y 309 fueron privados de su libertad. En 2010, se documentaron 139 agresiones a periodistas y 21 medios de comunicación en 25 estados de la República, según datos de la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos presentados ante la ONU. En el tema del arraigo, cabe señalar que desde el año 2002 se le ha solicitado a México terminar con esta práctica. Nuestro país ha ignorado esos llamados. De hecho, en 2009, México se negó a aceptar las recomendaciones en materia de arraigo. Bélgica y Alemania de nuevo llamaron la atención por señalar como un reto para el Estado mexicano la abolición de la figura del arraigo. En México, según datos de la Procuraduría General de la República, entre diciembre de 2006 y marzo de 2013 se realizaron 7.984 arraigos, de los cuales, en 464 casos, las personas fueron liberadas sin enfrentar un proceso penal. En cuanto a las desapariciones forzadas, Suiza y Francia sugieren se investiguen todas las acusaciones en estos temas, se castigue a los responsables y se compense a las víctimas. La representación del Reino Unido cuestiona la actuación del gobierno mexicano respecto a la desaparición de más de 27,000 personas ocurridas entre 2006 y 2012, para hacer justicia a las víctimas y a sus familias. El examen periódico universal en materia de derechos humanos es un relevante ejercicio para conocer los avances, los retos y los eventuales retrocesos que se dan en esta importante materia en nuestro país. El examen periódico universal en materia de derechos humanos correspondiente a México en el 2013 es nuestro tema principal en Contraste. Pues gracias por estar aquí en Observatorio en la sección Contraste, que dedicaremos, como ya anunciábamos esta noche, a revisar los resultados del examen periódico universal que hace Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en este caso a nuestro país. Ya están en nuestro estudio Luis Daniel Vázquez, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, y José Luis Caballero, profesor de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias a los dos por atender esta convocatoria de Observatorio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, yo quisiera que nos ayudaran a entender en qué consiste este instrumento de Naciones Unidas para revisar la situación de los derechos humanos en los distintos países. Sí, mira, de manera
muy general, diríamos que Naciones Unidas pues se divide, se conoce como mecanismos, ¿verdad?, convencionales y extraconvencionales. Los mecanismos convencionales son los que están derivados de un tratado internacional. Por ejemplo, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Comité para las Desapariciones Forzadas, que, bueno, con México han sido muy incisivos en algunas observaciones que también están reflejadas en el examen periódico universal. Y luego hay mecanismos que se llaman extraconvencionales, es decir, que no vienen de un tratado internacional, pero que nos sujetan porque somos miembros de Naciones Unidas. Entonces, en aplicación de la Carta de Naciones Unidas, ante la Declaración Universal de Derechos Humanos, se han conformado organismos que vigilan y supervisan el cumplimiento de estos estándares. Por ejemplo, este mecanismo, que surge de un organismo que se llama el Consejo de Derechos Humanos y que sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos. Aquí hay 192 países que forman parte de Naciones Unidas y se van evaluando unos a otros, que eso es lo interesante, quizá lo más, digamos, que llama más la atención, que bueno, ves la lista de recomendaciones, de observaciones y ves que hay países que están haciéndole a nuestro país una serie de estas observaciones en distintos temas. Y eso me parece que hace un ejercicio más horizontal, más democrático, porque hace algunos años lo que veíamos era esta siempre cargada, digamos, en contra de ciertos países considerados tradicionalmente violadores de derechos humanos como Cuba. Entonces siempre se decía Cuba está violando los derechos humanos, la libertad de expresión. Cuba salía a decir que no eran parciales, que no eran imparciales estas observaciones. Y entonces se ha tratado de democratizar y de sanear un poco este sistema, ¿no? Luis Daniel, y veíamos en la cápsula introductoria a nuestra conversación que es la segunda vez que se aplica este examen periódico a México. Hubo un primer ejercicio de 2009. ¿Cuál es la historia de estos ejercicios? Parte de este trabajo, en realidad este consejo es relativamente nuevo, mientras que la Comisión en materia de derechos humanos de Naciones Unidas parte de 1946, el consejo se forma más o menos a través de una serie de reformas entre el 2005 y 2006, arranca en el 2008, en el 2009 tenemos en este caso la revisión para México. Es muy importante el cambio que hay, porque antes se trataba de una comisión que era parte del Consejo de Economía y Social, es decir, estaba en un tercer grado, digamos, de jerarquía. Tenemos la Asamblea General, luego una serie de consejos y luego venían las comisiones de los consejos. Estábamos en un tercer grado de jerarquía. Ahora la comisión deja de ser justamente una comisión, pasa a ser un consejo, sube de grado, tiene una mayor jerarquía, tiene una mayor visibilidad ante la Asamblea General, y no solo eso, sino que se encuentra al lado de dos consejos muy importantes para Naciones Unidas, como es el conocido ECOSOC, el Consejo de Economía y Social, de Elementos Económicos y Sociales o de Temas Económicos y Sociales, y otro muy importante, el Consejo de Seguridad, por donde pasan muchas de las decisiones más relevantes y muy relacionadas en materia de derechos humanos, sobre todo después del ataque a las Torres Gemelas del 2001. El problema que tenemos es que el problema de diseño institucional que de entrada tiene Naciones Unidas tal como está establecido es que no genera lazos de comunicación ni con el Consejo Económico y Social ni con el Consejo de Seguridad. Ambos muy relevantes para poder pensar a los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí tenemos primero una buena noticia, tenemos una mayor jerarquía y una mayor relevancia. Una mala noticia, no tenemos esos lazos o esas comunicaciones, ¿no? Otra cosa muy importante es algo que ya adelantaba José Luis. En aquel momento en la comisión teníamos varios mecanismos. Uno muy importante era el de revisión de países, pero no había una lógica o no había reglas claras de primero cuáles eran los países que se sometían y después cuáles eran los criterios a través de los cuales se sometían esos países. Y eso hacía que efectivamente se politizara mucho ese procedimiento porque no todos pasaban por la revisión y no solo eso, sino que además pasaba una cosa muy interesante. El grueso de los países violadores sistemáticos de derechos humanos querían estar en esa comisión para evitar obviamente para defenderse y defender a los suyos, ¿no? Un poco ese era el problema. Entonces siempre estaba ahí Afganistán, siempre estaba Irak, siempre estaba Irán, Sierra Leona, en fin, ¿no? Todos estos países muy conocidos por las violaciones sistemáticas a derechos humanos, básicamente para defender sus propios intereses y defender más o menos a los suyos. Esta muy fuerte politización que tenía la comisión ahora trata de resolverse en el Consejo, donde tenemos primero reglas claras de que todos los países van a ser examinados en algún momento y de forma justamente periódica, como el nombre lo indica, cada 4 años. Y la otra cosa muy importante son algunas reglas básicas de cuáles son los criterios que se van a someter. Entonces, pues nos tocó ya México en el 2009 y la parte más interesante no solo es cuando nos toca en el 2009, sino poder hacer un justamente análisis comparativo de cómo salimos pues 4 años después. Claro. En el 2003. Antes de ir a los resultados y a las recomendaciones del examen periódico sobre México,
Yo quisiera entender más específicamente cuál es el sentido de estos ejercicios desde Naciones Unidas. ¿Es más de difusión, de alerta? ¿En algún momento puede resultar alguna recomendación vinculante? ¿Cómo opera ya que se tiene? Los mecanismos en realidad, digamos, tendrían dos grandes aproximaciones. Una, la supervisión, y otra, el control, que es más lo que estamos acostumbrados a la obligatoriedad, a la sujeción, ¿no? Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite sentencias. Claro. Aquí va en la línea más de la supervisión. Y una supervisión que yo pienso que esto de que se esté dando a conocer y que la gente esté más enterada tiene que ver con tres elementos de quienes participan y que lo hacen, como decíamos, más democrático. Uno, pues que las observaciones son desde los países, desde los pares, no desde el organismo. Y esto lo sitúa también en otro nivel desde lo que pasa en otros ámbitos, como los comités o la propia Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Segundo lugar, la Oficina de Naciones Unidas que está sentada en el país, que aquí en México pues ya tiene 10 años de un intercambio muy fluido, muy claro con los actores sociales y con el gobierno. Y en tercer lugar están las organizaciones de la sociedad civil mismas que van y participan de alguna manera en esta interlocución también y que aportan insumos, que hacen interlocución también desde su posición con el Estado que está siendo sometido a este examen. Entonces yo creo que esos tres elementos ayudan a que haya una horizontalidad y una difusión también que me parece que ha ido a más. O sea, en 2009, pues yo creo que como fue el primer impacto, además fuimos de los países que se estrenaron, ¿no? Claro. La primera vez, en 2008 empieza el mecanismo, 2009 entra México, además el que era entonces secretario de Gobernación hizo una defensa muy participativa de los temas de México, Fernando Gómez Moura. Entonces yo creo que eso ayudó a que fuera muy conocido. Yo pensaba que a 4 años iba a bajar el tono, pero me parece que no, que al menos podemos decir que se mantuvo en el tema, en las redes sociales, en el ámbito de especialistas, pero también más allá, ¿no? Quizá con esta estridencia que significó decir que recibimos casi 180 recomendaciones. Lo que pasa es, claro, bueno, ya agrupadas en temas, se reducen, algunas son repetidas, pero son 176 recomendaciones, ¿no? Vamos a ya los, digamos, resultados. El hecho de que hayamos prácticamente duplicado en 4 años el número de recomendaciones que recibe México, ¿nos está hablando de un deterioro de la situación de los derechos humanos o de un trabajo, digamos, más meticuloso por parte de los países que observaron a nuestro país, Luis Daniel? Yo pensaría que son ambas cosas en realidad. Es decir, bueno, primero comentar que efectivamente tuvimos en el 2009 91 recomendaciones, ahora tenemos 176, entonces tenemos un número muy importante. Y dentro de eso hay lo que tendríamos que revisar con mucha más calma son cuáles son los porcentajes, no tanto el número de recomendaciones, sino los porcentajes que se mantienen y los temas nuevos que aparecen, además de los temas que pues, siguen ahí, ¿no? Por ejemplo, hay 2 grupos que me parece han logrado consolidarse dentro, bueno, no consolidarse es un decir, aparecen por los problemas que tienen de violaciones a derechos humanos y que aparecen sistemáticamente en las recomendaciones con entre un 12 y un 14%, tanto en el 2009 como el 2013, y es el caso de las mujeres. Las mujeres aparecen muy sólidamente, de hecho es el mayor número de menciones que hay, el mayor número de recomendaciones es sobre violaciones o problemas de género o violaciones relacionadas con derechos de las mujeres. Teníamos más o menos un 12% en el 2009, tenemos ahora un 14% de recomendaciones sobre eso en el 2013. Y un segundo grupo muy interesante, uno no se lo hubiera esperado, es el que tiene que ver, y lo voy a poner junto, el de periodistas y defensores de derechos humanos. Y lo pongo junto porque las recomendaciones normalmente que se hacen al país con respecto a estos grupos están muy cercanas debido a una institución que recientemente nació en México, pero que no ha funcionado como esperábamos, que es el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas. Entonces, muchas recomendaciones están dirigidas a proteger justamente a los trabajadores de la libertad de expresión, a los periodistas en particular y a los defensores de derechos humanos. Ellos aparecen también con un sólido entre 10 y 12%, que ya venía en el 2009 y que encontramos también en el 2013, ¿no? Y como esto tenemos obviamente también temas nuevos, temas que entran y temas que salen, me parece que estos 2 son los grupos más importantes que aparecen ahí. Es decir, tenemos violaciones viejas que no hemos logrado solucionar, tenemos también temas nuevos y también tenemos un análisis, me parece, mucho más quisquilloso, más
específico por parte de los países en el 2013, a diferencia de lo que vimos en el 2009, producto de la experiencia que han estado pues tomando durante estos años que ha funcionado el mecanismo. Permítanme hacer una pausa para preguntarles cómo nos explicamos, digamos, este incremento de las recomendaciones a México en materia de derechos humanos justo en los años en que México ha logrado sus avances normativos, constitucionales más importantes precisamente en materia de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa, regresamos a esta conversación sobre el examen periódico universal de la ONU a nuestro país en materia de derechos humanos con dos profesores especialistas en el tema, José Luis Caballero y Luis Daniel Vázquez. Ya volvemos.